Muy buenos días a todos y a todas, señor ministro, señor presidente, Fátima, colegas, Víctor del CEID, a todos los colegas, amigos, amigas, viejos, tenemos que decir, de luchas, de militancia pedagógica, de tantos años que nos volvemos a encontrar. Gracias por habernos invitado en este momento como rector de la Universidad Pedagógica Nacional, la Casa Grande de los Maestros de Colombia, la Casa Grande de la Pedagogía. Gracias porque nos honra y porque creo que es un reconocimiento al papel que ha jugado la Universidad Pedagógica en estos 40 años, siempre comprometida con este movimiento pedagógico y con los maestros y maestras del país. Yo quiero aprovechar este momento para hacer una breve reflexión sobre lo que ha significado el movimiento pedagógico y lo que podría significar ahora. Quizás, como le decía ahorita el ministro, ir un poco más allá de la nostalgia y del encuentro grato con viejos amigos. Pensar hoy qué es el movimiento pedagógico, qué sería el movimiento pedagógico. Efectivamente, Carlos nos recordó el bello texto de Immanuel Kant, que escribió en 1784 a propósito de la pregunta que le hicieron, ¿qué es la ilustración? Y hay una lectura que le hace Michel Foucault a ese texto que creo que nos puede ayudar a entender cómo se hizo posible el movimiento pedagógico y cómo sería posible pensar hoy un nuevo movimiento pedagógico. Kant lo que decía fue un acontecimiento, la ilustración. ¿En qué sentido? Porque, primero, despertó un entusiasmo alrededor de unas ideas. Se sentía, se vivía que había algo nuevo que estaba aconteciendo, que estaba pasando, una inflexión histórica. Se percibía en la Europa de ese siglo XVIII, de finales, que había algo que estaba emergiendo nuevo. Pero por supuesto había unas ideas nuevas. No bastaba el entusiasmo, había unas tesis, unos planteamientos que estaban yendo a cambiar los imaginarios que existían sobre lo que era ser humano, lo que era la sociedad y lo que era el Estado. Y por supuesto, ese entusiasmo y esas ideas necesitaron de unas condiciones que las hicieran posible. Pues bien, podríamos pensar que hace 40 años estábamos viviendo un momento de entusiasmo, percibíamos que algo estaba emergiendo como novedad en el campo de la pedagogía, en el campo de la educación y en relación con el trabajo del maestro y de las maestras. Creo que era eso, los vivimos, lo sentíamos, había un entusiasmo, pero porque había unas ideas. Y creo que muchas ideas, quiero mencionar 3 tesis centrales que estaban emergiendo en ese momento. Primero, que el maestro es un intelectual y es capaz de pensar por sí mismo y de pensar y de entender su quehacer, de entender lo que hace. Y eso, aunque hoy ya es una idea que creo que está reconocida, no es difícil aceptar esa idea, en ese momento era una novedad y fue una tesis fuerte que hizo que los maestros se levantaran a decir, es verdad, somos capaces de pensar y por lo tanto de ejercer la autonomía como intelectuales. Y segundo, somos un sujeto colectivo. Los maestros del movimiento pedagógico lo que generaron como dinámica fue
una dinámica de asociación, de encontrarse, de organizarse, de manera espontánea muchas veces, otras veces de la mano de FECODE con los CEID. Pero era mirarse a los ojos y decir, somos un colectivo, no somos un individuo en la escuela. Nos podemos encontrar y en ese encuentro es donde se produce el pensamiento. Y tercero, el reconocer la escuela como una institución del orden de la cultura. No era fácil, no era un aparato del Estado, como nos lo decía incluso las lecturas crítico-marxistas, no era un aparato ideológico y tampoco como lo creía el funcionalismo y el Estado mismo como una correa de transmisión. Era un acontecimiento de la cultura, era una institución del orden de la cultura con todo lo que eso implicaba. Y no voy a recordar la rica y densa producción intelectual que hubo alrededor de esa tesis, la escuela como un escenario cultural. Y tercera idea fuerza de ese momento, el amor pedagógico. Descubrir que el maestro tiene un compromiso con los niños y las niñas antes que cualquier cosa, y que ese es un acto político per se. Se redimensionó el papel político de los maestros alrededor de eso que vive el maestro en la cotidianidad, que es el compromiso con los niños, niñas y por esa vía con la sociedad, con las comunidades. La pregunta entonces sería hoy, 40 años después, ¿acaso podríamos pensar que estamos en un nuevo momento de inflexión histórica? ¿Acaso podríamos proponer y arriesgarnos a lanzar un nuevo movimiento pedagógico en la medida en que sentimos y percibimos, como creo que todos estamos de acuerdo, que hay un nuevo momento y una nueva oportunidad en este país y en este continente? Y que hay unas nuevas ideas y unas nuevas tesis que tenemos que afinar y precisar, recoger, pero también afinar para entender este momento histórico. ¿Qué es lo que estamos pensando los maestros, las maestras, los que nos ocupamos y trabajamos en el campo de la pedagogía? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué sería lo nuevo hoy en relación con esa inflexión histórica para el campo de la escuela, para el trabajo de los maestros, para la pedagogía? Y otra pregunta, las condiciones que hicieron posible hace 40 años el movimiento pedagógico tuvieron que ver también con esa apertura que el sindicato tuvo. La posibilidad, el permiso que se dio al sindicato de decir, y si nos pensamos de otra manera, y si la lucha sindical pasa por otros escenarios, y si las formas de organizarnos sindicalmente van al corazón de nuestro trabajo como profesionales, que es la pedagogía. La pregunta sería si hoy el sindicato está en capacidad de pensarse de otra manera y centrarse en lo que hoy sería la tarea pedagógica. Y la pregunta es, y en ese momento es cierto que el Estado estaba viviendo un momento de reformas y quizás se encontró en lo que las Naciones Unidas llamó los 80, esa década perdida, dijo, para el desarrollo. Y creo que fue un momento en el que el Estado, por lo menos en Colombia, se dio cuenta que tenía que hacer un nuevo planteamiento con respecto a las políticas que venía implementando, que reconocemos que dieron lugar a la respuesta fuerte del movimiento pedagógico, que era la tecnología educativa, el diseño instruccional. El ministerio, es cierto, también empezó a abrirse para reconocer que la educación era mucho más que una tecnología. La pregunta sería si el Estado hoy, y creo que eso es lo que estamos viviendo, está en capacidad y en condiciones de ayudarnos a pensar de otra manera las políticas pedagógicas.
Y la tercera condición que hizo posible hace 40 años el movimiento pedagógico, la confluencia de voluntades. Ya sabemos, la intelectualidad, pero también los movimientos sociales, la educación popular, la iniciativa de muchos actores de la sociedad que reconocieron el movimiento pedagógico una iniciativa que había que apoyar, fortalecer y dinamizar. La pregunta, ¿hoy hay condiciones para que volvamos a tener esa confluencia de voluntades? ¿Dónde están los intelectuales hoy y cómo podrían aportar hoy a ese movimiento? Yo simplemente quería dejar esos planteamientos sobre la mesa y decir de verdad muchas gracias. La Universidad Pedagógica Nacional va a seguir y quiere seguir acompañando este momento histórico al gobierno de Gustavo Petro, al ministro y por supuesto a FECODE, y queremos en lo que sea posible ayudar a convocar esas voluntades para volver a crear esas condiciones que nos permita relanzar de nuevo el movimiento pedagógico. Gracias.